Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de presentación de la próxima exposición sobre la investigación en vacunas dentro del marco del proyecto Ahora de la Ciencia del Hospital de Sant Joan de Déu. Mi nombre es Begoña Nafri, soy la coordinadora del área de participación del paciente en investigación y para mí es un placer dar la bienvenida a todos vosotros a este webinar. Antes de todo, queremos compartir unas normas porque este webinar se está grabando para poderlo compartir a futuro en nuestro canal de YouTube y por este motivo es importante de que tengáis los micrófonos apagados durante toda la sesión, lo mismo en relación con las cámaras porque esto facilitará la calidad de la conexión y informaros también que es un webinar informativo en el que no se contempla de que haya un turno de preguntas. Voy a pasar seguidamente a presentar a los expertos que nos acompañarán esta tarde. En primer lugar tenemos al doctor Ton Noguera, que realizará una presentación sobre aprendiendo en vacunas y la importancia de la investigación. Este webinar, como os decía, está en el marco del proyecto Ágora de la Ciencia, que es un proyecto específicamente destinado a divulgar la investigación que se hace en vacunas. Y en este caso es importante enfatizar que las vacunas son una arma que nos permite poder prevenir enfermedades y que es importante que podamos hacer más investigación para poder disponer de mejores tratamientos, en este caso preventivos, para enfermedades que se puedan prevenir con las vacunas. Seguidamente, después de la intervención del doctor Ton Noguera, contaremos con la participación de la doctora Mariona Fernández de Sevilla, que ya es pediatra también del Hospital de Sant Joan de Déu, y junto con el doctor Ton Noguera, ambos forman parte del grupo de investigación en enfermedades infecciosas y microbioma del Instituto de Sant Joan de Déu. En este caso, la doctora Mariona realizará una charla específicamente enfocada a presentar la efectividad de las vacunas contra enfermedades infecciosas que son frecuentes en la infancia. Y finalmente cerraremos la sesión con una presentación de un proyecto que hemos llevado a cabo en el Instituto de Recerca Sant Joan de Déu relacionada con el proyecto Science for Pandemics, que nos permite, a través de una experiencia de modificación, aprender y divulgar temas relacionados con la prevención y el manejo de las pandemias, que será realizada por el doctor Pere Millat, que es médico e investigador en salud global de l'IS Global. Y para cerrar, después de estas tres charlas con contenido divulgativo y médico sobre el ámbito de las vacunas y la investigación, contaremos con la participación de Julia Giner, que es pedagoga y líder del proyecto Ágora de la Ciencia, que os explicará pues, cómo está organizada esta nueva exposición que tendremos operativa a partir de mañana en el centro de Sant Joan de Déu d'Esplugas. Sin más demora, cedo la palabra al doctor Ton Noguera para que pueda presentar su charla. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Begoña, gracias por la presentación, gracias también por invitarme a hablar hoy y antes de empezar agradecer a todos los asistentes el interés en el tema. Voy a pedir que me compartan la presentación, por favor, Julia. Este es el título, si pasas por favor la siguiente diapositiva. Siempre que tengo que hablar de vacunas, me gusta empezar por esta diapositiva. Esto es una declaración que ya tiene un tiempo de las Naciones Unidas y UNICEF, y como podéis leer aquí, nos dicen que con la excepción de la potabilización del agua, no ha habido a lo largo de la historia moderna del hombre ninguna medida sanitaria que haya salvado tantas vidas como las vacunas. Creo que es un punto de partida importante que todos tengamos muy claro qué impacto han tenido y están teniendo y tendrán las vacunas en la salud global. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es una vacuna? Espero no ser demasiado técnico y saber explicarlo bien, pero por vacuna entendemos cualquier preparación biológica que genera en el organismo una respuesta de las defensas, una respuesta inmunitaria que permite protegerse de las infecciones que van a ocurrir más adelante, ya sea de forma inmediata o a lo largo del tiempo. Esto se ve mejor en la gráfica que tenéis en la diapositiva. A vuestra izquierda, en verde, vemos cómo la vacuna induce una respuesta inmunológica que va a quedar latente, que va a quedar en las células de memoria, los linfocitos de memoria, y que permitirá cuando la persona entre en contacto con la infección que está en el entorno, y eso se representa en la mitad derecha de la gráfica en color rojo, que haya una respuesta de las defensas inmediata, potente,
y que va a proteger de esa persona de desarrollar la enfermedad. A veces la protege del todo, simplemente la persona ni se entera que se ha infectado, a veces enferma, pero enferma de una forma más leve. Eso es cómo funcionan las vacunas, a grosso modo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y con qué objetivo nos vacunamos? Pues bien, también de forma muy genérica podemos dividir los objetivos de las vacunas en dos. El inmediato es la protección del individuo y la sociedad. La protección individual está clara. Yo me vacuno porque yo no quiero enfermar, yo vacuno a mis hijos porque no quiero que enfermen. Pero vacunándome yo, también protejo a las personas que tengo alrededor, en lo que se ha llamado efecto rebaño. Esto lo podéis ver en las gráficas de la derecha. En la parte superior nos dibujan una población no vacunada. Las personas susceptibles a la enfermedad en azul, enseguida que la infección afecta a un par de ellas, si es una infección que se transmite de forma rápida, van a contagiarse todas y van a enfermar todas o la mayoría. Sin embargo, en contraposición a esto, en la gráfica inferior, como hay personas vacunadas, la mayoría de ellas en amarillo, quedan algunas sin vacunar en azul, pero como la vacuna va a proteger no solo a la persona, sino a los que están a su alrededor, la mayoría de la gente, tanto vacunada como sin vacunar, no va a enfermar cuando aparezca la enfermedad. Estos serían los dos objetivos inmediatos. El objetivo final de las vacunas es erradicar la enfermedad. Si somos tan eficaces con la vacuna y somos capaces de distribuirla de forma masiva a todas las personas del mundo, podemos potencialmente eliminar una enfermedad. Y eso ha ocurrido una vez con la viruela, ahora lo veremos, pero no ha ocurrido más veces y no es porque no haya enfermedades susceptibles de ser erradicadas. Sí las hay, pero no hemos sido suficientemente buenos en trabajar la vacunación en todo el mundo. Siguiente diapositiva, por favor. Os presento en esta diapositiva al investigador Edward Jenner. Este es un señor francés, si no me equivoco, del siglo XVIII, y al otro protagonista de nuestra historia, que son las vacas. El doctor Jenner se dio cuenta que las personas que trabajaban con vacas, que ordeñaban las vacas, que cuidaban las vacas, que paseaban a las vacas, no enfermaban de viruela. Y se dio cuenta que las vacas también tenían una forma de enfermedad muy parecida a la viruela, que era la viruela de la vaca. Entonces a él se le ocurrió, al señor Jenner, en el primer modelo moderno de vacunación, de coger el pus de las heridas de las vacas e inocularlo en el brazo de algunos niños de familias que se fiaron de él, y observó que aquellos niños que habían sido inoculados con el pus de las vacas no enfermaban de viruela. La viruela es una enfermedad que tiene una mortalidad asociada de casi el 30% y que se transmite solo entre humanos. En el año 67, la Organización Mundial de la Salud propulsó una vacunación masiva a nivel global de viruela. Y es la viruela el único caso de enfermedad que ha conseguido erradicarse, de tal forma que no hay viruela desde el año 77. El último caso de viruela que se conoce en un humano ocurrió en el año 77. Desde entonces, gracias a esa vacunación, se consiguió erradicar la enfermedad y ya no nos tenemos que preocupar por la viruela. ¿Esto se puede replicar en otras enfermedades? Como he dicho, sí, pero no se ha llegado a una vacunación tan masiva en ninguna de ellas. Sin embargo, siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que para la mayoría de las enfermedades que se previenen con vacunas, los datos son muy elocuentes. Si os fijáis en esta tabla en la que nos describen la mortalidad anual por distintas enfermedades a mediados del siglo XX y la mortalidad o morbilidad, perdón, en el año 2004, y a la derecha el porcentaje que se ha logrado disminuir de cada una de estas infecciones, los porcentajes en la mayoría de los casos llegan casi al 100% o son superiores al 99%. Quiere decir esto que la mayoría de las vacunas que tenemos funcionan y funcionan muy bien.
Ojalá algún día podamos hablar de una segunda y de una tercera y de una cuarta infección erradicadas. Por lo tanto, tenemos vacunas y las vacunas funcionan. Ahora viene la pregunta que nos atañe hoy. ¿Es importante investigar, seguir investigando en vacunas? Siguiente diapositiva, por favor. Os pongo aquí al doctor Jenner otra vez a vuestra izquierda y a un papá enfadado, en este caso Cristiano Ronaldo. ¿Qué me diríais si yo, Ton Noguera, pediatra en Hospital Sant Joan de Déu, le propongo a unos padres que vamos a coger el brazo de su hijo y le vamos a inocular el pus de unas pupas de unas vacas porque yo creo que les va a proteger de alguna enfermedad? Esto en el siglo XVIII tenía su sentido, en el siglo XXI investigar así ya no tiene sentido. Pero tenemos que seguir investigando, porque además, siguiente diapositiva, Julia, por favor, sabemos que las familias, los padres y las madres están preocupados por las vacunas y por los medicamentos en general. Estos son datos de una encuesta que se realizó hace unos años en California con más de 1.000 familias. Y la preocupación número uno de las familias en relación a las enfermedades y a la salud de sus hijos era la seguridad de los medicamentos y las vacunas que se utilizaban. Por lo tanto, necesitamos investigar en vacunas porque queremos tener más vacunas, vacunas mejores que nos protejan mejor de más enfermedades, van apareciendo enfermedades nuevas, pero además porque también es una prioridad para nuestra sociedad el tener vacunas eficaces y seguras. Y esto me lleva a mi siguiente diapositiva. ¿Qué le exigimos en el siglo XXI a una vacuna? Y a cualquier fármaco en general, porque las vacunas no dejan de ser fármacos. Les exigimos seguridad, sobre todo. No tiene sentido utilizar fármacos que no son seguros, que pueden causar más problemas que curar enfermedad. Por lo tanto, queremos fármacos y vacunas seguras, pero también queremos que sean eficaces. Nada me sirve tampoco una vacuna muy segura, pero que no me protege bien de la infección. Y además, en el caso de las vacunas, si puede ser, queremos otras características que facilitan su uso y su distribución de forma masiva, que sean estables, que no tengan muchos requerimientos de cadena de frío, que sean fáciles de implementar, sobre todo no en países de baja renta, por el número de dosis, por cómo se administra la dosis, por el volumen total, y que estén disponibles, que no sean caras, ¿verdad? Esos serían otros atributos que le pediríamos a la vacuna perfecta, pero sobre todo que sean seguras y eficaces. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo cierto, y no podemos mentir, es que ninguna vacuna es eficaz al 100%, porque a veces la inmunidad que genera es pobre, porque a lo mejor con el paso del tiempo esa inmunidad decrece y ya no protege tan bien contra la enfermedad, porque la persona a la que vacunamos no tiene las defensas que le funcionen bien y por lo tanto no monta una buena respuesta inmunitaria a las vacunas, etcétera. Y de la misma forma, ninguna vacuna es segura al 100%. Las vacunas tienen en su mayoría efectos adversos, ahora veremos cuáles, y a pesar de que la mayoría de vacunas, y eso sí lo podemos decir porque se han administrado millones y millones de dosis, son muy seguras y muy eficaces. En esta diapositiva vemos los efectos adversos más comunes de las vacunas, ¿verdad? Los más comunes son las pequeñas inflamaciones que suceden en las horas y los días siguientes a la vacunación. Si os han puesto una vacuna recientemente, os habrá dolido el brazo durante un rato, se habrá puesto rojo, quizás se haya hinchado, incluso a lo mejor habéis tenido un poquito de fiebre, os habéis sentido mal durante la tarde-noche que siguen la administración de la vacuna. Esto es relativamente habitual con muchas de las vacunas, son efectos adversos leves, autolimitados, poco relevantes. Hay algunos efectos adversos de algunas vacunas que pueden ser un poquito más graves y los graves, que básicamente son reacciones alérgicas, como pueden ocurrir contra cualquier fármaco o como ante prácticamente cualquier alimento o por un polen o por un contacto con una flor, son las reacciones alérgicas. Y estas ocurren muy raramente con las vacunas, pero las tenemos que tener también en cuenta.
Por lo tanto, ¿cómo es el proceso de investigación en el siglo XXI de una nueva vacuna? Siguiente diapositiva, por favor, Julia. Pues es un ensayo clínico, ¿verdad? Como con cualquier fármaco. Yo no sé si tenéis algún conocimiento superficial de lo que representa un ensayo clínico. Un ensayo clínico son años de investigación en la mayoría de los casos. Primero se testan modelos en el laboratorio, se investigan las moléculas, se investiga su estabilidad, su seguridad. Se utilizan modelos animales también para estudiar cómo funcionan, si tienen algún efecto adverso grave que no podemos tolerar, y cuando esta primera fase, que identifica una molécula potencialmente útil, segura y con potencial eficacia en el modelo animal, se decide que puede seguir adelante, pasa a los ensayos en humanos. Y los ensayos en humanos son en tres fases: fase 1, fase 2 y fase 3, que progresivamente van en los que progresivamente van interviniendo más números de personas. En el fase 1, sobre todo, analizamos seguridad y la capacidad inmunógena, sobre todo seguridad, con poquitas personas, habitualmente voluntarios, habitualmente adultos en las fases iniciales. En la fase 2 ya buscamos también seguridad, pero también la dosis más adecuada para generar una respuesta inmune adecuada, y aquí el número de personas que participan es más alto. Y por último, en los ensayos fase 3, ya son los ensayos de eficacia y seguridad. Aquí ya incluimos a cientos, a veces miles de pacientes, y lo que vamos a hacer es demostrar que efectivamente esa vacuna previene contra la enfermedad contra la que estamos luchando. Como se trata de vacunas, para la mayoría de ensayos clínicos, las personas que participan son voluntarios sanos. Estas son las tres fases de los ensayos clínicos. Una vez una vacuna supera estas tres fases y es aprobada para su uso en humanos, está en el fase 4, farmacovigilancia. No es que la vacuna se apruebe, se comercialice y ya nos olvidemos. No, una vez se comercializa, hay que hacer un seguimiento cercano para identificar quizás efectos adversos más raros en un número mayor de gente, y monitorizar que efectivamente esa vacuna es segura y eficaz cuando se aplica a la población. Todo este proceso, que yo he tardado 3 minutos, 4 minutos en explicar, para cada uno de los fármacos o vacunas puede tardar fácilmente 7, 8, 10, 12 años. Y no exagero si os digo que la gran mayoría de vacunas y fármacos no superan las tres fases. A lo mejor uno de cada 100 fármacos nuevos, uno de cada 100 vacunas nuevas llega a comercializarse. Hay mucha molécula que se queda en el camino, porque de nuevo la prioridad de la investigación en el siglo XXI es garantizar la seguridad y la eficacia de los nuevos medicamentos que vayamos a utilizar en la población. Es distinto de lo que hacía el doctor Jenner con las vacas y los hijos de las familias que le tenían confianza, pero es como se tienen que hacer las cosas, porque es la mejor manera de garantizar que un medicamento es eficaz y seguro. Y una vez aquí, ¿y por qué tenemos que estudiar las vacunas en niños? ¿No sería más fácil estudiar adultos? ¿Por qué poner en riesgo a los niños? ¿Por qué incluir a niños en ensayos clínicos? Siguiente diapositiva, por favor. Y es cierto que hasta hace un tiempo los niños, igual que otras poblaciones especiales como las mujeres embarazadas o a veces los pacientes más mayores, no participaban de los ensayos clínicos porque los promotores de los ensayos no querían asumir ese mayor riesgo teórico. Pero también es cierto que el niño no es un adulto pequeño. El niño tiene un organismo que funciona distinto, que tiene unas características anatómicas, fisiológicas distintas, y el niño, como persona que es, tiene el mismo derecho que un adulto o como una embarazada a disponer de las mejores medicinas y las mejores vacunas adaptadas a sus características, ¿verdad? ¿Por qué el niño tiene que conformarse con una vacuna que solo se ha estudiado en adultos? No, los niños tienen derecho a disponer de medicinas y vacunas adaptadas a ellos. Y además sabemos que la mayoría de vacunas se desarrollan para la edad pediátrica. Fijaros que si os han vacunado en el ambulatorio, la mayoría de
pinchazos os lo habéis llevado antes de los 4 o 5 años, ¿eh? Y esto es así por dos motivos. Primero, porque el niño es más susceptible, en la mayoría de los casos, a las infecciones contra las que le vamos a defender. Y por el otro, porque cuanto antes vacunemos en la vida, mayor periodo de tiempo va a estar la persona protegida. Por lo tanto, tiene todo el sentido que se vacune al niño pequeño para protegerlo para el resto de su vida. Por lo tanto, es fundamental desarrollar también ensayos clínicos bien hechos en población pediátrica que nos permitan disponer de las mejores vacunas eficaces, seguras para nuestros niños pequeños. Esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya parecido interesante. Siguiente diapositiva. Y os dejo con Mariona, que va a explicar una experiencia un poquito más concreta con la vacuna antineumocócica. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, supongo que me oís bien. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo, ¿no? para esta presentación y también agradecer a todos, a todos los asistentes, ¿no? que nos estéis escuchando en este rato, compartiendo pues, nuestro interés por las vacunas con todos vosotros. Y como decían, yo os voy a hablar más en concreto de lo que es la efectividad de las vacunas contra las infecciones frecuentes durante la infancia, ¿no? Y cómo desde el hospital estudiamos esta efectividad. Vale, he preparado mi presentación en dos partes fundamentales. En primer lugar, os hablaré de la importancia de los estudios en vacunas y, en segundo lugar, os pondré un ejemplo concreto para que entendáis más de qué os estoy hablando, ¿no? Y os hablaré del estudio Barcino, que es un ejemplo de estudio de efectividad vacunal. ¿Por qué son importantes, ¿no? los estudios en vacunas? Bueno, como ha comentado muy bien Ton, la fase hasta que una vacuna se comercializa, ya hemos visto que pasan muchos años, ¿no? Hay una primera fase que está hecha normalmente antes de la comercialización, ¿no? Como ha comentado él, y que son muchos años y muchas vacunas que se quedan por el camino, ¿no? Yo lo que pretendo que todos entendamos hoy es que tener una vacuna comercializada es un proceso muy seguro y que ha pasado muchas fases hasta que ha podido implantarse una vacuna. Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y esto es importante que también lo sepamos transmitir a las familias, ¿no? Familias que muchas veces, como es lógico, están asustadas por lo que le podemos inocular, ¿no? a sus hijos y por las consecuencias que puede tener. Realmente una vacuna la creación de una vacuna es un proceso que está realizado con un detalle y con un rigor científico importante. Y como hemos visto, hay diferentes fases, ¿no? Nos ha hablado el doctor Ton Noguera de los ensayos. Primero hay una fase preclínica siempre, ¿no? Que primero se prueba todo in vitro, en animales, y después ya pasamos a hacer ensayos clínicos en fase 1, en lo que normalmente lo que hacemos es poner la vacuna a unos cuantos voluntarios sanos y a un grupo placebo le ponemos una vacuna que no contiene, ¿no? ningún medicamento y lo que hacemos es comparar y ver pues quién enferma y quién no, y sobre todo lo que pretendemos en esta primera fase es lo que más preocupa de todo, ¿no? Preocupa mucho que una vacuna sea eficaz, evidentemente, y es lo que pretendemos, pero lo que queremos también es que sea una vacuna segura, ¿eh? Y esto lo conseguimos pues, en el estudio que hacemos los ensayos clínicos de fase 1. Después pasamos a los ensayos clínicos de fase 2, que lo que haremos es buscar la dosis adecuada e intentar encontrar esa dosis que es necesaria para no poner demasiada dosis ni menos dosis de la que necesitaríamos. Y luego hacemos ensayos clínicos en fase 3 en los que miramos eficacia y seguridad. Y después, como hemos dicho, una vez ya comercializada la vacuna, continuamos con una farmacovigilancia. Nuestro hospital colabora
en muchos ensayos clínicos sobre vacunas, ¿no? Y hemos colaborado, pues cuando se hicieron ensayos clínicos en la vacuna, ¿no? Recientemente en las vacunas contra el COVID. Hemos colaborado pues en vacunas, por ejemplo, para el VRS en la embarazada, en las vacunas del papiloma, es decir, en muchos momentos nos piden colaboración para participar en diferentes ensayos clínicos, ¿no? Y es importante que el hospital se abra a participar en estos. Pero también participamos en estudios de efectividad. ¿Y qué son estos estudios? Estos estudios lo que hacen es analizar cuál es la eficacia real de la vacuna. Es decir, cuando una vez esta vacuna ya está introducida en la población, es decir, cuando ya está comercializada. Lo que nos interesa ver es, vale, estos ensayos clínicos hasta ahora nos han demostrado que parece que es una vacuna eficaz y segura, pero vamos a ver qué pasa cuando realmente se pone en la población general. Y ejemplos de estudios de efectividad en las que hemos colaborado desde el hospital serían, por ejemplo, estudios de efectividad contra la vacuna neumocócica, contra la tosferina, recientemente, ¿no? Contra el nirsevimab, ¿no? En diferentes estudios, ¿no? Hay diferentes estudios de este tipo. ¿Y por qué son importantes hacer estos estudios de efectividad vacunal una vez la vacuna ya está comercializada, una vez la vacuna ya está implantada? ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos comprobarán la eficacia real de la vacuna, ¿no? Todos queremos saber qué pasa realmente una vez esta vacuna está implantada. Porque, y además, ¿cómo los hacemos estos estudios? Estos estudios generalmente se hacen comparando los pacientes que tienen una enfermedad, ¿no? Que tienen la enfermedad con la cual estamos intentando proteger, con niños que no están teniendo esta enfermedad, ¿no? Lo que hacemos es comparar estos dos grupos y vemos, por ejemplo, si un grupo está vacunado más que otro o no. Y así podremos ver si esta vacuna realmente está siendo efectiva o no. Además, estos estudios de efectividad vacunal permiten ver si hay que hacer algún cambio en la vacuna existente, ¿no? Porque, por ejemplo, el microorganismo va evolucionando o va mutando. También porque nos interesará ver cómo funciona esta vacuna en los grupos de más riesgo, a menudo exentos de participar en los ensayos clínicos, ¿no? Como hemos comentado antes, en los ensayos clínicos generalmente participan voluntarios sanos y a lo que nosotros nos interesa saber es, por ejemplo, si esta vacuna antineumocócica que estamos implantando y que queremos que sea muy eficaz en todos los niños, pero nos interesará mucho en aquellos niños que tienen, por ejemplo, más predisposición a enfermar contra ¿no? la enfermedad neumocócica invasiva, como podría ser un paciente cardiópata, pues nos interesará ver qué pasa esta vacuna en un paciente cardiópata. ¿Esta vacuna funciona igual que en un paciente sano o no? Y esto lo podemos ver en los estudios de efectividad. O también nos interesará mucho, por ejemplo, saber qué pasa cuando estas vacunas se ponen en pacientes inmunodeprimidos, es decir, que tienen un sistema de defensa que funciona peor que el de los niños sanos, ¿no? Esta vacuna, cuando la pongamos en estos niños, ¿será eficaz? ¿No será eficaz? Esto lo veremos en los estudios de efectividad vacunal. Y en definitiva, estos estudios son fundamentales porque influyen mucho en el desarrollo de nuevas vacunas, porque nos dan una idea de lo que pasa realmente con esta vacuna y la población real, ¿no? Y esto nos interesará ver porque igual esto influirá, como veremos a continuación en el ejemplo práctico que os voy a poner, en el desarrollo de nuevas vacunas. Y para que lo entendáis mejor todo esto, os voy a explicar un ejemplo de estudio de efectividad vacunal en el que lideramos, ¿no? Desde nuestro hospital. Y es el estudio que hemos llamado Estudio Barcino. Le hemos llamado así porque es un estudio en el que formamos parte muchos investigadores catalanes, ¿no? Y de tres grandes hospitales de Barcelona, como son el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Vall d'Hebron y el Hospital de Nens, ¿no? Nos hemos unido pediatras, microbiólogos, ¿no? Personas que están más en salud pública, ¿no? Investigadores de salud pública de estos tres hospitales juntos con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, y lo que pretendemos con este estudio es demostrar en concreto qué pasa con la introducción de las vacunas neumocócicas que se han hecho en los últimos años y cómo están influyendo en la enfermedad neumocócica invasiva, ¿no? Y este estudio, pues, bueno, pues le hemos llamado Estudio Barcino por lo que os he comentado, porque somos investigadores catalanes, investigadores de hospitales de la ciudad de Barcelona. Para poneros un poco en contexto, ¿qué es el neumococo? El neumococo es una de las bacterias que seguro que habéis oído todos hablar, porque es una de las bacterias más frecuentes causantes de infección comunitaria.
que afecta sobre todo además a los niños pequeños. Es su edad de máximo ataque, ¿no?, de esta enfermedad son los niños, sobre todo menores de 5 años. El neumococo además tiene una característica, que es que hay muchos subtipos diferentes de neumococo, ¿eh? De hecho, hay descritos más de 90 serotipos diferentes que entre ellos comparten unas características generales, comparten unos genes que son iguales en todos ellos, pero también tienen ciertas diferencias, como por ejemplo en su cápsula, ¿no?, en su envoltorio, que los hacen un poquito diferentes unos de otros. Y esto es un problema con el tema de las vacunas, ¿no?, porque no podemos hacer 90 vacunas diferentes, ¿no? Entonces tendremos que hacer vacunas que intenten cubrir pues, la mayor parte, ¿no?, de estos serotipos. Ahora os lo explicaré. ¿Qué problemas tenemos con la enfermedad neumocócica invasiva? La enfermedad neumocócica invasiva es esa enfermedad producida por, como os he dicho, por la bacteria neumococo que afecta a ciertos órganos del cuerpo, ¿no? Entendemos por enfermedad neumocócica invasiva las neumonías neumocócicas, las meningitis neumocócicas, y esta es una de las enfermedades más letales, ¿no?, que nos puede producir el neumococo, la meningitis neumocócica, la bacteriemia neumocócica, es decir, cuando la bacteria la encontramos en el torrente sanguíneo, pero sin llegar a afectar a ningún órgano en determinado. A veces lo que llamamos la sepsis neumocócica, ¿no?, cuando ocasiona un cuadro de infección diseminada, ¿no?, y de infección grave que pone al paciente pues, muy enfermo, pero sin a veces llegar a afectar a ningún órgano en concreto. Y otro ejemplo de enfermedad neumocócica invasiva sería las artritis, las osteomelitis, causadas por neumococo, ¿no?, que en este caso lo que se afecta son las articulaciones o los huesos. En la enfermedad neumocócica invasiva, una de las principales armas para combatirlas son históricamente las vacunas, ¿no? Antes del año 2000, habían unas vacunas para el neumococo que llamábamos vacunas polisacáridas, que el problema que tenían es que daban una protección limitada, ¿no? No eran unas vacunas muy potentes, ¿eh? Y de hecho, pues protegían parcialmente, por decirlo de alguna manera. Desde el año 2000, por eso, han ido apareciendo con los años y con la investigación nuevas vacunas que son vacunas conjugadas, que se llaman, ¿no?, que es estos polisacáridos que son ¿no?, azúcares, están unidos a proteínas y esto hace que estas vacunas sean mucho más potentes. Y ahora sí que disponemos de vacunas que realmente son muy eficaces, sobre todo en la población infantil. Desde el año 2000, y ahora no, estamos en el 2024, han ido apareciendo nuevas vacunas. Aquí os he puesto las que están comercializadas en niños, pero también hoy tengo que deciros ya que hay una pentavalente que también está comercializada en niños. O sea que el mundo de las vacunas en la enfermedad neumocócica invasiva está avanzando muchísimo en los últimos años. Y esta investigación ha sido también gracias, o sea, esta aparición de nuevas vacunas está también hecha gracias a los hallazgos que vamos encontrando los investigadores que estudiamos la efectividad de estas vacunas, como os explicaré a continuación. ¿Vale? Si veis que en los últimos años, en el 2001, teníamos una vacuna que llamábamos 7-valente, es decir, que cubría 7 serotipos, ¿no?, los que veis a continuación. En el año 2009 apareció una vacuna que añadía 3 serotipos más, ¿no? Era la 7-valente más 3 serotipos más. En el 2010 la 13-valente, es decir, añadía ya respecto a la 10-valente 3 serotipos más. En el año 2016 esta 13-valente se hizo sistemática en Cataluña, es decir, las autoridades sanitarias apostaron para que esta vacuna se pusiera en todos los niños y no solo por indicación del pediatra y de forma privada. Y en el año 2023 esta vacuna 13-valente se ha sustituido por una vacuna 15-valente. Y ahora veréis cómo el estudio que hemos ido haciendo desde el estudio Barcino que hemos ido haciendo, como os he dicho, desde 3 hospitales catalanes, ha impactado en las decisiones que se han ido tomando respecto a la vacuna antineumocócica, ¿no?, junto con otros estudios que se han hecho pues, en otros lugares del mundo. Llevamos muchos años estudiando la vacuna antineumocócica y el impacto que tiene en la enfermedad neumocócica invasiva, ¿eh? De hecho, el grupo Barcino se creó en el 2007. Por lo tanto, y seguimos estudiando y seguimos incorporando investigadores en este grupo
porque nos apasiona esta enfermedad y porque pensamos que es importante seguir investigando para combatirla de la mejor manera. Y así, por ejemplo, en la primera parte del estudio, el primer corte que hicimos en 2007 y 2009 era cuando teníamos la vacuna heptavalente. En la segunda parte del estudio, 2012-2016, era cuando teníamos la 13-valente, pero aún no de forma sistemática. En el año 2018-2022 fue cuando teníamos la 13-valente en el calendario, ¿no? O sea, cuando ya era de forma sistemática. Y ahora estamos estudiando, ¿no? Desde el 2024 seguimos estudiando esta enfermedad, pero ya con otra nueva vacuna en calendario como es la 15-valente. ¿Qué conclusiones tuvimos en el primer año, ¿no? del estudio? Lo que vimos primero en la primera parte del estudio, 2007-2009, cuando estudiamos qué pasaba una vez se introdujo la vacuna heptavalente, lo que pudimos ver después de estudiar. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues lo que hacíamos era ver todos los niños que tenían enfermedad neumocócica invasiva, mirábamos una serie de características. Entre ellos nos interesaba mucho ver si estaban vacunados o no estaban vacunados. Y los comparábamos con niños sanos que tuvieran la misma edad, el mismo sexo y que ingresaron y que ¿no? Los reclutábamos en el mismo momento, ¿no? Eran niños que no tenían la enfermedad y mirábamos también si estaban vacunados y muchas otras características. Y a partir de esto hacíamos lo que se llama un estudio de casos control que nos permitía ver la eficacia y, la eficacia real de esta vacuna. Estos estudios que llevamos a cabo durante estos años nos permitieron ver que esta vacuna era una vacuna eficaz. Pero era una vacuna eficaz contra estos 7 serotipos que incluía la vacuna. Pero nos estaban apareciendo enfermedad por otros serotipos que no estaban incluidos en la vacuna, pero que estaban empezando a ser muy importantes, mucho más de lo que lo eran los años anteriores, ¿no? Lo que llamamos un reemplazo de serotipos. Es decir, ojo, esta vacuna funciona muy bien, pero es que te están apareciendo enfermedad por unos serotipos que no están cubiertos por esta vacuna. Estos hallazgos se pueden hacer si estás estudiando lo que pasa una vez se está implantando la vacuna. Estos hallazgos se encuentran si tú sigues estudiando la enfermedad y si tú sigues estudiando la efectividad vacunal. Y esto hizo que nosotros, entre otros grupos, reportáramos que era necesario hacer una vacuna que cubriera unos serotipos, como el 1, 19A y el 3, que no estaban que nos estaban dando muchos problemas y que no se estaban cubriendo con esta vacuna. Y así fue como pues la investigación dio lugar a una vacuna 13-valente que en efecto incluía serotipos 1, 19A y 3. Y esto hizo que unos años más tarde, en el 2010, se sustituyera la vacuna heptavalente por la vacuna 13-valente. Seguimos estudiando la enfermedad neumocócica y dijimos, ¿qué va a pasar ahora que ya tenemos la 13-valente? ¿Qué va a pasar? Pues lo que vimos en primer lugar es que esta vacuna realmente era eficaz y nos hizo disminuir mucho la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva. Pero también pasó otra cosa. Empezamos a ver que empezamos a tener mucha neumonía y además una neumonía muy característica, una neumonía que se llamaba necrotizante, es decir, que formaba como unos agujeros en el pulmón que hacía que estos pacientes estuvieran enfermos, que estuvieran muchos días ingresados y que muchos de ellos incluso necesitaran UCI. Y lo curioso era que estas neumonías, lo que vimos es que estaban producidas por el serotipo 3, que era un serotipo que sí que estaba incluido en la vacuna. Por lo tanto, esta vacuna cubría muy bien, era muy eficaz, muy inmunógena contra muchos serotipos, ¿no? De hecho, casi todos los serotipos excepto el 3. Y esto hizo que nosotros reportáramos este hallazgo, otros grupos también lo han reportado y que se empezara a trabajar para investigar una vacuna que cubriera bien también este serotipo 3, ¿no? Necesitamos una vacuna que lo cubra un poquito mejor. Y así fue como ¿no? los hallazgos, ¿no? y la investigación que estamos haciendo en los últimos años nos han permitido ver que lo que comentábamos, que la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva es importante todavía para el serotipo 3. Y en el año 2023 lo que ha hecho es que se ha introducido en Cataluña y en otras comunidades autónomas una vacuna, la 15-valente, que sus estudios iniciales, ¿no? En los ensayos clínicos que se han hecho hasta su comercialización, han indicado que parece que es una vacuna que es más inmunógena contra el serotipo 3, ¿no? Parece que es más efectiva
contra el serotipo 3 que no lo que es, por ejemplo, la 13 valente. Esto es lo que parece que indican los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora. Lo que nosotros necesitamos ver es qué pasará realmente ahora en la población real, ¿no? En la población general. Y es por eso que es tan importante que el grupo Barcino continúe estudiando qué pasará a partir de ahora, a partir del 2024, en que esta vacuna ya está en calendario. Y por eso es importante ver que continuar estudiando y que continuemos implicados en estos estudios de efectividad vacunal para poder decidir y decir dentro de unos años, tenéis razón, esta vacuna 15 valente es muy importante y ha conseguido pues, eliminar esta enfermedad por serotipo 3 y estos estudios vacunales que seguiremos haciendo nos permitirán decir, ojo, igual aparece otro serotipo que nos da más problemas o no. Lo cual yo lo que pretendo explicar es que este estudio post-comercialización es muy importante para ir determinando si esta vacuna es la que tenemos que seguir poniendo a los niños, si tenemos que ir hacia investigar otras vacunas o qué es lo que tenemos que hacer. Siempre con el bien de conseguir investigación para que nos ayude después a tomar decisiones importantes en nuestros niños. En conclusión, los estudios de efectividad vacunal son clave para seguir avanzando. Es importante participar en estos estudios, si puede ser desde un punto de vista multidisciplinar y multicéntrico. No es importante la investigación que hacemos solo en nuestro hospital, es importante investigar de forma general, colaborar, ¿no? Y muchos de los ensayos clínicos, muchos de los estudios de efectividad vacunal no se hacen en un único centro, sino que se hacen con la participación de más centros hospitalarios, porque esto lo que hace es aumentar la potencia, ¿no?, de estos estudios. Y tenemos que tener en cuenta que todos estos resultados que vamos obteniendo influyen en las decisiones de las autoridades sanitarias. Y un ejemplo es el que os he querido poner con los estudios, ¿no?, que ha hecho el grupo Barcino, ¿no? Realmente hemos tenido capacidad de influencia para ir evolucionando en la implantación de diferentes vacunas antineumocócicas. Y sin más, daros las gracias a todos por vuestra atención. Y aquí podéis ver, ¿no?, pues un ejemplo, ¿no?, de todo el grupo que estamos implicados en el estudio de las enfermedades infecciosas y en particular en el estudio de las vacunas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo Pera Millat y soy médico especialista en enfermedades infecciosas. Trabajo en investigación sobre salud global en el Instituto de Salud Global de Barcelona y hoy os presento nuestro proyecto Science for Pandemics. Es un proyecto educativo de ciencia ciudadana y está financiado por la Unión Europea mediante EIT Health. Nuestro proyecto consta de un videojuego educativo sobre pandemias y está dirigido a adolescentes y jóvenes. Aquí podéis ver algunos de los gráficos del videojuego. Cuando se inicia el juego, se anuncia que se ha desatado un brote de una infección desconocida. Y además, en cuanto al contenido científico, este consta de 5. En el video. Aquí podéis ver algunos de los gráficos del videojuego. Cuando se inicia el juego, se anuncia que se ha desatado un brote de una infección desconocida en la región, y el objetivo del jugador es descubrir más sobre esta nueva pandemia, disminuir la transmisión de la misma para evitar muertes y su impacto en la sociedad, y todo esto lo tiene que hacer con un presupuesto ajustado, basado en datos reales. En el videojuego hay 10 escenarios distintos, como veis en la fotografía, donde el jugador puede ir avanzando y descubrir distintas cosas sobre la infección. En cuanto al contenido científico, este consta de 5 epidemias distintas, y los jugadores pueden hacer distintas opciones, como investigar la enfermedad, gestionar los centros de salud, diagnosticar y tratar la infección y aplicar medidas de prevención individual y comunitarias. Hemos usado datos reales para modelar los sucesos del videojuego según la velocidad de propagación y la mortalidad de la infección y la eficacia de las medidas que el jugador puede usar.
El uso de vacunas como medida preventiva se encuentra en el centro de las acciones con más efectividad en 4 de las 5 epidemias. En cuanto al contenido científico, este consta de 5. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se desarrolla este proceso en el videojuego. El jugador se desplaza por la ciudad, como la que veis, y abre menús en los edificios destacados. Aquí, por ejemplo, el jugador ha pedido al laboratorio realizar la investigación sobre la infección. Y entonces, cuando hay resultados, la pantalla muestra la información necesaria para entender esa infección y seguir avanzando en el videojuego con las distintas acciones que el jugador puede hacer. Como ya os he comentado, las vacunas juegan un papel importante en nuestro videojuego, y es que en Science for Pandemics también hemos realizado un proyecto de ciencia ciudadana para entender la desconfianza hacia las vacunas en la población adolescente. Como antecedente, existe un aumento de la reticencia o desconfianza en padres a vacunar a sus hijos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto ha hecho que la OMS declarara en 2019 la reticencia a la vacunación como una de las principales amenazas para la salud pública global. Hay estudios en padres estudiando este fenómeno, pero hay muy pocos datos sobre qué piensan los adolescentes. En 2022 hicimos un estudio utilizando la plataforma Science for Pandemics e incluimos a 1.877 adolescentes. Mediante un cuestionario online pudimos entender que el 21% de los adolescentes europeos tienen cierta reticencia o sienten desconfianza a ser vacunados. Estos datos fueron similares en padres europeos. En la gráfica de la derecha tenemos los resultados de los 4 países que participaron en el estudio y vemos que la reticencia es mucho mayor, aproximadamente el 46% en Polonia y mucho menor del 16 y 14% en Portugal y España respectivamente. Con esto concluimos que es importante mejorar la educación sobre vacunas en adolescentes y también en padres europeos. Por último, en esta diapositiva podéis ver las razones por las que los adolescentes refirieron tener dicha reticencia. La primera causa que refirieron fue el miedo hacia los efectos secundarios de las vacunas, seguido por la falta de confianza en las recomendaciones del gobierno. Por eso creemos que la educación sobre los efectos y beneficios de las vacunas todavía puede mejorar. Bien, esto es todo por mi parte. Os dejo aquí las instituciones implicadas en el proyecto Science for Pandemics. Muchas gracias a todos. Bueno, hola a todos. Para acabar, yo os quiero presentar la nueva exposición del Ágora de la Ciencia, que se titula Vacunas, las grandes aliadas de la salud global. Y bueno, el evento de hoy está enmarcado dentro de esta nueva exposición. Primero de todo, explicaros qué es el Ágora de la Ciencia. El Ágora de la Ciencia es un espacio que está ubicado dentro del Hospital Sant Joan de Déu, un espacio físico en la planta 1 de consultas externas. Y el objetivo de este espacio al final es fomentar la transferencia de conocimiento científico y divulgar los resultados de los proyectos de investigación e innovación que se desarrollan en el Hospital Sant Joan de Déu. O sea, al final nuestro objetivo es fomentar el aprendizaje en ciencias de la salud aplicadas a la pediatría y dar a conocer los resultados de la investigación que se hace en el hospital. Aquí podéis ver cómo es el espacio físico. Veis la entrada, es la entrada de consultas externas y justo a mano derecha queda el espacio. En el espacio se propone realizar un recorrido pedagógico por varias secciones que fomentarán, en este caso, el conocimiento sobre vacunas. Dentro del espacio vamos presentando distintas exposiciones temáticas que van cambiando cada 3-4 meses. Entonces hay distintos dispositivos que todos tienen en común un componente digital y propone pues, realizar un viaje de conocimiento, en este caso, sobre vacunas.
parte, hay un elemento común en toda la exposición, que es una propuesta de gamificación. En la última sección, que es la sección 6, se presenta un enigma final y en las distintas secciones, en los distintos dispositivos, hay pistas que son letras que juntando estas letras se podrá descubrir la respuesta a este enigma. Aquí podéis ver cómo es el espacio por dentro. Un poco la idea se empieza desde el conocimiento muy inicial y es un poco ir haciendo todo el recorrido desde la base del conocimiento para luego poder entender toda la parte relacionada con los resultados de investigación de la temática de la exposición. En el caso de la exposición actual, que es la exposición de vacunas, que como ya os ha avanzado Begoña, estará disponible a partir de mañana. Empezamos por 3 vídeos en los que se introduce el tema de las vacunas, se describen los tipos de vacunas y además el doctor Quique Bassat responde a preguntas habituales sobre vacunas. Explica qué son los anticuerpos, por qué es importante la investigación sobre vacunas, que es un tema que también hemos abordado durante la charla de hoy. Luego pasamos a la sección 2, en la que hay una tablet gigante que está en medio del espacio y se propone un juego de preguntas. En este caso, en el caso de esta exposición, se presentan 8 mitos sobre vacunas y la idea es pues, que a través de este juego de preguntas se vaya dando respuesta y rompiendo con falsas creencias sobre vacunas que están expandidas. Aparte, también desde esta tablet se pueden proyectar 3 vídeos de espacios del hospital y hacer un recorrido 360 por estos espacios, un recorrido virtual. Luego pasamos en la parte también de las paredes de realidad inmersiva, que habréis visto en la imagen que os he enseñado del espacio. También aparecerá un timeline de la historia de las vacunas con datos importantes y fechas importantes de grandes hitos que se han conseguido en relación a las vacunas durante la historia. En cuanto a la sección 4, aparecen 2 infografías. Una de ellas es sobre el sistema de defensa. Se describe cómo se activa la defensa natural del cuerpo humano cuando se está en contacto con un microorganismo causante de infección y luego se explica cómo se activa este sistema de defensa después de recibir una vacuna. Y también se detalla cómo funcionan las vacunas una vez la introducimos en el cuerpo. Y después hay una segunda infografía que explica el desarrollo, en qué consisten las distintas etapas del desarrollo de una vacuna. El doctor Ton Noguera las ha explicado perfectamente y además Mariona también las ha mencionado. Y finalmente, en la sección 5 encontramos 2 vídeos en los que se detallan los resultados de 2 proyectos de investigación desarrollados por el Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Microbioma Humano. En uno de ellos, Mariona nos habla de la evaluación de la efectividad de vacunas contra infecciones frecuentes en edad pediátrica y luego Desiree Henares nos explica en qué consiste todo el tema de la vigilancia epidemiológica. Esto es todo. A partir de mañana la exposición estará disponible, la podréis visitar y os animamos a todos, si pasáis por el hospital, pues a visitar el espacio y a aprender un poco más sobre el tema de las vacunas. Muchas gracias por asistir.